La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. En la tribuna de la Cámara Federal de Diputados, la jalisciense Verónica Delgadillo hizo escuchar su voz. Propuso la desaparición de la pensión y los privilegios de los expresidentes de la República. El costo es secundario, de veras, el costo es secundario frente a la falta de sustento legal de este tipo de prestaciones. Hoy, en Cara a Cara, Verónica Delgadillo desglosa la iniciativa, la propuesta, informa sobre la situación que guarda y comparte con la sociedad, un tema que desde tiempo atrás se ventila en diversos foros ciudadanos de la sociedad civil. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gracias, un placer estar vienes aquí, un gran saludo a todo el auditorio que nos escucha esta mañana y pues un placer compartir el trabajo que estamos haciendo por todos los mexicanos en San Lázaro. Oye, cuéntale al auditorio, ¿cómo nació eso? ¿De dónde te salió? ¿Por qué fuiste tú la que expuso la propuesta? ¿Cómo subiste a tribuna o qué? ¿Cómo estuvo? Mira, a ver. Primero vale la pena compartir que no es la primera vez que se comparte o se presenta una iniciativa similar en el Congreso de la Unión. Algunas otras fracciones parlamentarias en otros momentos, años atrás, habían planteado la idea de regular las pensiones a expresidentes, reducirlas. El día de hoy un expresidente gana una pensión de más de 200,000 pesos al mes, pero eso es lo menor que recibe. Tiene realmente un apoyo, por ejemplo, para acceder hasta 425 personas, que todas son a cargo del erario público. Nosotros los mexicanos podemos pagar hasta 425 personas que trabajan para cada expresidente. También tienen derecho a un seguro de gastos médicos privado, un seguro de vida, que son muy costosos. También tienen acceso a vehículos que son pagados por la gente y no pagan los servicios de su casa. Se estima que en promedio un expresidente estará recibiendo entre apoyos y entre su pensión y las personas que trabajan para él recursos de alrededor de 5 millones de pesos. Se gasta dinero de los mexicanos de manera mensual por cada expresidente, que el día de hoy son 5 millones de pesos. Y pues bueno, esto es indignante. Nosotros, en lo personal, yo ya había presentado una reserva en el presupuesto de egresos de la Federación el año pasado, con la intención de reducir estas pensiones y que ese dinero fuera otorgado para grupos vulnerables. Lamentablemente las mayorías desecharon esta reserva que presenté a nombre de Movimiento Ciudadano, pero nosotros seguimos con el interés de empujarla, porque creemos que este es un tema que genera muchísima indignación. No es posible que en un país como en el que vivimos, donde un mexicano promedio tiene que trabajar más de 1,250 semanas y estar cotizando en el IMSS, además de trabajar, estar cotizando, donde tiene que tener más de 60 años, va a poder acceder a una pensión. Pero también esta pensión solo es accesible para 4 de cada 10 mexicanos. Y por otro lado, se dice que nuestro sistema de pensiones es el peor del mundo. Los jubilados en México reciben las pensiones más precarias. Mientras los asalariados normales. Porque hay una clase que cobra buenas pensiones, y que es a la que estamos también, parte de la esfera de la esfera política, es a la que estamos también atendiendo con esta iniciativa, ¿no? Pero un mexicano promedio se va a jubilar con el 30% del salario que recibió en los últimos 3 años, mientras que a nivel internacional se establece que la media es de 62%. Entonces, tú revisas la realidad que vive nuestro país
y ves que los mexicanos, que la sociedad mexicana tiene que hacer grandes sacrificios para poder acceder a una pensión y gran número de ellos no lo harán, pues entonces ves las pensiones que reciben los expresidentes y parece indignante. Es por eso que decidimos alzar la voz a nombre de los mexicanos. Creo que muchos lo hemos pensado y además es un tema que genera indignación porque es dinero público, ¿no? Lo único que hicimos fue ser la voz de los ciudadanos en la máxima tribuna del país y presentamos esta propuesta. Pero yo pregunto, en el caso de los expresidentes, ¿desde cuándo comenzó este tipo de prestaciones? Miren, la historia nos marca que fue en 1976, pero aquí hay algo que es muy preocupante. Las pensiones expresidentes son totalmente ilegales, no tienen ningún fundamento constitucional. Hay 2 acuerdos que se tiene registro y uno fue con Echeverría y otro fue con De la Madrid. Celebraron unos acuerdos en los que señalan que los expresidentes tendrían acceso a algunos recursos, a algunos apoyos y que también tendrían acceso a esa pensión. Sin embargo, para que un acuerdo presidencial tenga validez, tiene que tener la firma de uno de los secretarios, pero también la firma del presidente y sobre todo tiene que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Característica que no contaron, con las que no contaban estos 2 acuerdos. Ninguno fue ratificado por el presidente en turno y ninguno fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto nos enmarca que el dar pensiones a expresidentes, incluido su dinero, los más de 200,000 pesos, y todos los privilegios de los que gozan, es inconstitucional. No hay sustento ni fundamento legal y esto se está haciendo solo a discreción del Ejecutivo ya como una tradición, cuando en realidad pues no se debería que hacer. Si respetamos la ley, el Ejecutivo no tendría que estar dando estos servicios ni estas prestaciones. Pero, Verónica, si hay 2 acuerdos, ¿quién los firmó si no los firmó el presidente? Uno lo firmó Salinas de Gortari y otro lo firmó... ¿Pero en calidad de...? De secretario. Pero el asunto es que para que tengan validez, nosotros hay que recordar, todo tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación cuando hay reformas, cuando los decretos tienen que ser publicados. Entonces, se celebraron en oscurito realmente, no se hizo el proceso legal, y el día de hoy lo que hacen es solo el Ejecutivo, como esta tradición de dar la pensión y de dar todos los apoyos, es continuar con ello. Pero cabe mencionar que no hay sustento legal, que hay opacidad también, podemos compartirle a los que nos escuchan esta mañana, que el Ejecutivo no da información, ni el Estado Mayor Presidencial, sobre los apoyos que se les dan a expresidentes. Ha habido una serie de investigaciones periodísticas que buscan saber realmente cuáles son los recursos que se erogan, del dinero de la gente, cuánto se invierte a los expresidentes. Y hay total opacidad al respecto. No hay transparencia, hay un manejo discrecional de los recursos públicos y pues bueno, esto es muy alarmante, ¿no? Por un lado tienes una sociedad que tiene una gran crisis económica y social, que parece totalmente incompatible que se le den este tipo de privilegios y pensiones a los expresidentes. Por otro lado tienes un acto que no tiene fundamento legal, que no tiene ningún tipo de sustento, es inconstitucional, y por el otro lado tienes total opacidad y discrecionalidad por parte del Ejecutivo respecto a este tema. Entonces sí estamos hablando que es una situación que tiene que atenderse, es una situación que tiene que también evolucionar a tener un mejor resultado, es decir, que se pueda eliminar y finalmente, si no está en la ley, ¿por qué nadie lo sanciona? ¿Por qué nadie alza la voz como parte de ellos, por ejemplo, para defenderse, ¿no? Sí, hay una cuestión. El aspecto moral, Verónica, el aspecto moral, ¿no como mexicanos sentiríamos cierta responsabilidad, cierto compromiso para decirle a un expresidente, oye, te voy a apoyar, mira, que no quedes totalmente en la calle, que obviamente no quedan en la calle, ¿no? Pero un sentimiento de solidaridad con ellos, Verónica. Mira, yo creo que en la situación en la que estamos lo que tenemos que hacer es eliminar estas pensiones y estos privilegios. Nuestro país se ha caracterizado por una clase política muy privilegiada que se aferra a gozar de muchísimas prebendas y de gozar a costa del dinero de la gente. Tenemos una clase política que es insensible ante la realidad de nuestro país. Y sí es un tema moral también. Pues se trata de generar sensibilidad a lo que está
está pasando en nuestro país y además ver si un mexicano no puede acceder en toda su vida a lo mejor a esa cantidad, ¿cómo es posible que una persona solo por haber trabajado 6 años, independientemente de su trabajo haya sido bueno o malo, eso lo juzgará el pueblo, estamos hablando del trabajo, se le den este tipo de beneficios, ¿no? Es totalmente fuera de la realidad de nuestro país. Hay otros países en el mundo que también dan pensiones a sus expresidentes, pero son muy por debajo de lo que nosotros otorgamos a nuestros expresidentes. En este caso, ¿cómo ha evolucionado esa inquietud? ¿Cómo ha evolucionado la promoción para decir, oigan, cuando menos aviéntenle los reflectores a este asunto y vamos viendo cómo lo vamos a resolver? Tú me dices que desde 1976 está vigente, pero cuéntanos la investigación que ha hecho tu bancada concretamente y quienes han promovido esta iniciativa para saber la situación de cada uno de los presidentes que todavía tienen vida. Hazme una relación. Están Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Echeverría. Ay, Echeverría. Bueno, sí, ¿verdad? Sigue Válgame pensión. Dios. Bueno, cuéntanos algo de esto después de unos mensajes. Le recuerdo a usted que la manera de comunicarse y participar en este programa es muy variada. WhatsApp 33 18 80 76 41. 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa.